Y continúa la polémica por los costos de la reforma al sistema electoral binominal, mientras un estudio de la Biblioteca del Congreso cifró esta modificación en 13.000 millones de pesos. El Ejecutivo ha insistido en la reasignación de recursos al interior del propio Congreso. De hecho, ayer la Comisión de Hacienda de la Cámara debatió justamente este punto en compañía de la ministra secretaria general de la Presidencia, Jimena Rincón. Estaba también el ministro Rodrigo Peñalillo. Vamos a conversar más de este tema. Nos acompaña para aquello el presidente de esa comisión, el diputado de la ADC, Pablo Lorenzini. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, diputado. Buenos días. Muy buenos días. Oiga, diputado, a ver, ¿qué se clarificó ayer en la comisión? ¿De qué sirvió la presencia de los ministros en el lugar? ¿Quién paga, en definitiva, un eventual aumento de parlamentarios? Bueno, siempre es bueno ver a los ministros en el Congreso. Eso ya, por lo menos, reafirma el peso de lo que es nuestro Parlamento. Y efectivamente tuvimos tres: el ministro Peñalillo, la ministra Rincón, la ministra Pascual, ¿no es cierto?, por el tema de las cuotas de las mujeres. Lo que queda claro es que tiene costo el tener más parlamentarios. Es una verdad que no puede ser desmentida. ¿Cuánto costo? Hay costos fijos y hay costos variables. El costo fijo, que es el que en teoría debiera asumir el Estado, es el sueldo de los parlamentarios nuevos. Sí. Porque eso está en la Constitución, y el mismo sueldo de los ministros. Su secretario, ¿no es cierto?, está allí. Y luego tienes todo lo que son gastos que se asignan por presupuesto cada año para las actividades que tienen los parlamentarios en Valparaíso, en Santiago, en regiones, en su distrito, ¿no es cierto?, y su asesoría y personal de apoyo. En un principio se decía, esto no tiene costo, se reconoce. Efectivamente nosotros pedimos a la Comisión de Hacienda para tener un respaldo a la biblioteca de la Cámara, con todos los datos, que nos separara por cada ítem, por cada partida, ¿no es cierto?, cuáles son los costos. Ahí hay un cambio, porque el ministro Peñalillo ya reconoce en definitiva que sí hay un costo. Conversando con él antes de ayer, previo a la reunión de ayer en la Comisión de Hacienda, efectivamente en la parte del Estado, que es el sueldo, ¿no es cierto?, del funcionario. Pero hay otra parte que tampoco es tan menor y que son los gastos. Y que son los gastos, y que eso entonces podría o salir de las arcas fiscales como un extra, o sacarse, como lo conversábamos ayer con el senador Navarro, de una redistribución y de una apretada de cinturón, básicamente, de la plata que ya hay dentro del Poder Legislativo. Las dos cosas. El sueldo, que es lo que debiera poner el Estado, el ministro dijo, yo no me pongo. Las arcas fiscales no se ponen para nada, ¿ya? Y por lo tanto, ustedes verán cómo lo hacen. ¿Y cómo lo hacen? Habría que bajar los sueldos, ¿no? Ahí es claro, hay que hacer una reforma constitucional, y también a los ministros. Ahora, porque esto es curioso, cuando hemos visto nuevos ministerios, que se han creado varios ministerios en los últimos años, no se bajan los sueldos de los ministros y se reparten los asesores y los vehículos. O sea, hay una diferencia entre lo que se dice al Congreso y lo que pasa con los ejecutivos de turno. O sea, claramente, ¿no es cierto?, ahí hay un tema que es la remuneración de este cargo. Otra cosa es visión nuestra, que tenemos estos 4 años para buscar de alguna manera lo que decía el senador Navarro, que hay varios planteamientos. Ahí va a surgir un poco la creatividad, ¿no es cierto?, un poco la imaginación. Algunos han planteado por qué no trasladamos el Congreso de Valparaíso a Santiago. ¿A usted qué le parece? Es un tema que ha estado en el tapete muchas veces. Yo creo que nada debiera escapar a estar sobre la mesa. Pero comparte las declaraciones del senador Navarro de que es contra natura, incluso una aberración, que el Congreso no esté en la sede del Poder Ejecutivo. O sea, contra natura, dijo, tal cual. En todos los países del mundo están juntos, ¿no es cierto? Aquí sabemos lo que sucedió en la época de Pinochet, que los señores fuera, lejos, mando allá. Pero evidentemente yo creo que ese es un tema que se va a poner sobre la mesa. O el otro, que han surgido las voces ahora, que también uno dice, ¿por qué no juntar las dos cámaras? ¿Por qué tenemos Senado y Cámara? Usted ha visto lo que pasa con la reforma tributaria, con otras cosas, unos dicen uno, otros dicen otro, de repente se arman ahí un poco los conflictos. ¿Por qué no tener un solo Parlamento? ¿A usted le gusta el Congreso unicameral? A mí me gusta el Congreso unicameral, ¿no es cierto?, con representantes de regiones, más que de distritos, ya que estamos ampliando por el binominal, ¿no es cierto?, ampliando los distritos por regiones. Y lo otro, entonces, empezar a decir, bueno, ¿cómo vamos a redistribuir quizás las platas que reciben las bancadas, sus comités, o la asesoría, que han estado un poco cuestionadas ahora? O sea, hay 4 años, porque esto recién aplica en marzo del 2018. Otro gobierno, otro parlamento. O sea, hasta allá hemos conversado con Aldo Cornejo, el presidente de la Cámara, y conversábamos también con la presidenta del Senado. La idea es constituir una comisión, ¿no es cierto? Aldo decía expresidentes de la Cámara, en fin, gente equilibrada que, trabajando con la asesoría parlamentaria, esta organización que nos fiscaliza, que nos controla, buscar la manera. Ahora, lo que sí me parece un extremo es decir de que más democracia, que eso es lo que estamos buscando, participación femenina, más proporcionalidad en cuanto a parlamentarios respecto a la gente, que eso sea gratis,
a mí me parece que a veces eso es peligroso también. O sea, si la ciudadanía dice no queremos más parlamentarios, forzar no tiene sentido. Ahora, yo creo que el país necesita, los años 60 eran 150 diputados, por ejemplo, con mucho menos población. Sí. Entonces, algún costo, y esto hay que transparentarlo, como decíamos, ministro, los costos son estos: 3.600 millones de pesos anuales a partir de 2018, el sueldo, ¿no es cierto?, de los parlamentarios nuevos, y del orden de los 8.000 a 9.000 millones de pesos, menos esto, son 6.000 millones de pesos, 5.500, los gastos que roga, porque también si no haces esto corres un riesgo. O sea, si tú vas a pagar, ya, una cifra que alguien puede decir desde afuera, no, mucho, paguémosle poco, corres el riesgo de que aquellos, ¿no es cierto?, que están outside de la política, empresarios, lobistas, accedan a financiar. Pero, yo te ayudo con el asesor, yo te pongo el abogado, yo te pongo el economista. ¿Y eso qué significa? Diputado, perdón, pero qué divertido que lo ponga el pecado en los que en los que están afuera, en los empresarios, cuando el pecado sería principalmente del diputado que se deja coimear. Usted lo acaba, lo pone como afuera, porque van a llegar los de afuera, los empresarios. Coimear, estoy hablando de el lobby, de darte facilidades. Eso se llama coimear, diputado. Cuando alguien le da facilidades y le paga abogados y le paga favores, eso es una... Bueno, y la reforma tributaria, entonces, ¿qué es lo que está diciendo usted que pasó? Porque hay conversaciones. ¿Usted cree que hubo coima, efectivamente? No, yo no estoy hablando de coima, yo estoy diciendo que hay conversaciones, hay lobby, hay presiones, hay puntos de vista. Sí, pero otra cosa es que un diputado gana poca plata y que lleguen los empresarios afuera a compensarle el sueldo. Ese es el peligro que usted describe. Ese es el peligro que yo veo en general. Por eso que estamos pidiendo un poco más de renta para nuestros concejales y para los gobiernos regionales. Estamos potenciando uno de los temas que el ministro no ha aceptado, la reforma tributaria, más plata para regiones. Hablemos de reforma tributaria, pues. Entonces, en ese caso, ¿no es cierto?, los que están electos por la gente ahora, pagan 500, 600 mil pesos. O sea, no pueden cumplir su labor de verdad en la región con eso. Entonces, creo que tienen que buscar otro trabajo, o tener opciones, o correr el riesgo de que alguien le ayude, si esto es el mundo real también, pues. Ok, diputado, hablemos de reforma tributaria. ¿Está en riesgo el protocolo de acuerdo, cree usted? Bueno, se firmó un protocolo de acuerdo en el Senado. Sí. Los parlamentarios tenemos algunas otras visiones, hemos estado planteando algunas inquietudes adicionales. La PYME, por ejemplo, aquí no ha sido considerada. Para nada, yo me sigo reuniendo, ayer en la noche conversábamos con ellos. Pero la Asociación de Emprendedores aplaudió esa... pero esa es la PYME ABC1. Eso no representa el 80% de las pymes chilenas. ¿Y ahí quién estamos hablando las otras no, pymes? Estamos hablando de las chiquititas, aquí ahí están nuestros peones, Conapyme, Araya, ¿no es cierto?, los camioneros, todos los chicos. Ellos dicen, nosotros la renta presunta la elevan. ¿Qué es lo que va a pasar? Que empresas medianas van a entrar en presunta y nos van a competir cuando nosotros somos chiquititos. Pero lo que más ellos piden, y se lo he dicho al ministro y a su equipo, es que les paguen a tiempo. Lo único que quieren es que les paguen entre 30 y 45 días. Hoy día les pagan entre 90 y 120 días. ¿Cómo financian ellos? Me dice, diputado Lorenzini, ¿cómo yo financio? Con mi personal, con mi tarjeta. Y eso no es gasto, porque es mío. No tengo acceso al crédito. Entonces, eso es mi tema. Más que esta cuestión de la renta presunta, ¿dónde van a reinvertir? Usted ve que ahí están llegando a un acuerdo, pero siguen insistiendo en la posibilidad de reinvertir en los paraísos fiscales. Solo que impuesto interno te voy a controlar más. Lo que hay que hacer, por ejemplo, es que tesorería controle, ¿no es cierto?, y aduana las exportaciones. Hay miles de millones de dólares que se mandan, se exportan y no hay papeles, no hay control en los precios. Son otros los temas. ¿En qué se ha centrado? En que los empresarios ya ganaron, ya la reforma es reformita, ¿no es cierto? No hay 8.200 millones de dólares, hay 5.000. ¿Cómo no hay? Si el ministro dice que sí hay. Sí, pero dice en régimen. Usted cree que un régimen, claro, un régimen, no sé, alguien se puede demorar 10 años, ¿no es cierto?, en ponerse a régimen, otro lo hace una semana. Pero esto se supone que el régimen, el pleno régimen sería 4 años, ¿no? No, ¿dónde? ¿Así estaba planificado? En la escalada estaba, por eso estoy hablando de la reforma anterior. Hoy día, ¿Y con esta entonces? El régimen, en el próximo gobierno, si la mayoría de estas cosas van a empezar a partir de 2017, 2018, 2019, o sea, estamos hablando del próximo gobierno, no estamos hablando de este, que ahí donde va a tener problema, que yo lo he dicho, con la sinceridad, algunos se enojan con qué vamos a financiar las reformas que estamos apoyando a nuestra presidenta Bachelet, educacional, salud, etcétera. Entonces pongamos las platitas sobre la mesa, de verdad, como se hace una organización año por año. A propósito de poner platitas sobre la mesa, ¿cuánto va a haber? Usted de los que más ha criticado la capacidad que tiene esta reforma de recaudar 8.200 millones de dólares, y se lo pregunto sobre todo después de la noticia de ayer, de ese 0,8%. Eso es. O sea, ya ni siquiera es lo que va a recaudar la reforma. ¿Cómo salimos al paso, ¿no es cierto?, a este crecimiento magro que vamos a tener para este año? La subejecución presupuestaria dicha por el propio ministro de Hacienda de la Comisión Mixta de Presupuestos de más de 2.500 millones de dólares para este año. ¿Cómo salimos al paso? Aquí lo que hay que hacer, y para eso tenemos los fondos soberanos, para los periodos relativamente suaves, lentos, malos, diría alguno. Hay que pescar esa plata, de eso deberíamos estar preocupados. Reinvertir. El Estado
así como capitalizamos Codelco, póngale plata, ¿no es cierto?, al Banco del Estado para que preste a los chicos el acceso al crédito, Banco Central, baje las tasas de interés, reactivación. En regiones, sobre todo el desempleo, en eso debería estar concentrado el Estado y no estar tanto en esta reforma, que es a 4, 5, 6 años, que ya está bien, es una reforma pequeña, yo creo que ya no hay debate, se perdió la oportunidad de hacer una reforma tributaria que un día lo haremos, esto ya está caminando, firmen, caminemos, pero centrémonos en el país real. ¿Y usted lo va a firmar? ¿Firmen, dice usted, esto no es la reforma verdadera? ¿Usted va a firmar? Yo no voy a firmar lo que firmé, ¿no es cierto?, hace un mes y medio, que era una reforma de verdad bien hecha, tranquila, ¿no es cierto?, dura, cierto, pues es una reforma, para eso tenemos el respaldo mayoritario de la gente que estaba esto en el programa. O es una reforma hecha a la medida de los empresarios, en esa parte yo al menos no la voy a firmar, lo he dicho de forma personal porque no estoy de acuerdo con aquello. Yo espero que de aquí a allá potenciemos los tribunales tributarios, potenciemos aduanas, potenciemos lo que es tesorería, ¿diputado?, y recojamos las opiniones de las pequeñas empresas de verdad, ¿no es cierto?, que es lo que ellas necesitan. Si eso lo logramos, hemos pasado varios de estos temas, que la renta presunta, si no pueden hoy día en algún minuto, se acabe o baje de nuevo a lo que es una renta presunta, la verdad que es para el chiquitito, no es para el mediano. Si no, bueno, cada uno será responsable, ¿no es cierto?, de lo que piensa. Diputado, usted ha sido bien crítico del ministro Arenas y ayer decía que lo llamaba, en el fondo, a no seguir bajándose los pantalones. Era una declaración bien fuerte y un llamado bien fuerte. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Y con quién se ha bajado los pantalones? Que me hizo caso. ¿Se subió los pantalones? Puesto a partir de ayer en la tarde, conversaba con el senador Monte, que estaba bastante bien, ¿no es cierto? Teníamos algunas reuniones y ya frente a estas rebajas que se estaban haciendo, de que incluso la oposición ya estaba alegando, ¿cómo? Si me dijiste una cosa y ahora me estás poniendo unos pequeños palitos. Frente a eso, a lo menos se logró un avance en términos de que igual quedan forados de la reforma, por eso que el futito está, hay forados, va a reinvertir afuera, en los paraísos fiscales, no solo en productivo, en otras cosas, el forado queda, se dice que el impuesto interno va a fiscalizar, pero al menos en eso ya se cerró, no tanto al medio, y es un avance, pero efectivamente, ¿con quién? ¿Con quién ha conversado? ¿Dónde se hizo la reforma? ¿Y ¿En qué café? ¿Con qué experto? ¿Cómo se cocinó? ¿Dónde se hizo? Esto no se hizo ni en la Cámara ni en el Congreso, se hizo en otro lado, o sea, y eso es la realidad y hay que ser transparente y decirlo. Pues digo, estamos llegando a una situación que a mí me extraña porque al ministro lo tuvimos en la comisión, no se está grabado todo. ¿No le parece despectivo decir que el ministro se baja la ropa? El corazón, él fue despectivo cuando dijo el corazón de la reforma no se toca. ¿Qué fue lo único que nos tocó el corazón de la reforma de lo que nos dijo en la Cámara del Senado? La rebaja de impuestos a los que ganan más de 4,5 millones de pesos. Eso sí que nos tocó. Eso nunca se puso sobre el tapete. Cosa curiosa, cosa extraña. Entonces uno tiene también que ser sincero y decir la verdad de lo que piensa. Todos nos podemos equivocar, pero desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, conociendo un poco el tema tributario, a mí me parece que si no había la idea de hacer de verdad una reforma, tal como en la reforma educacional, ¿no es cierto?, es distinta, son más, se está viendo, pero lo dijo la presidenta anoche, no, se mantiene la matriz, no rediseño. Aquí se rediseñó, aquí se cambió, aquí se cocinó, se hizo una reforma chica, está bien, pero entonces veamos a futuro, cuando planteamos un tema, ¿cuánto más va a tener un gobierno, la mayoría que tiene la presidenta Shelley, respaldo y la lealtad que tenemos con ella? Yo creo que va a pasar décadas. Por lo tanto, reforma tributaria, reforma a la AFP, mandamos el aviso porque van a venir, reforma a la banca, reforma a la ISAPRE. En este país todavía es bastante complicado. Oiga, diputado, pero por último, ¿no cree que si no se cumple con el protocolo de acuerdo, si se falta la palabra, como han dicho desde la oposición, si ustedes, los diputados, no avalan también este protocolo de acuerdo, ¿no sería un tropezón enorme para la gestión de la presidenta Bachelet? A ver, yo hablo por mí. No para el ministro, para la gestión de la presidenta. Por mí. Yo no he firmado ningún protocolo de acuerdo, hasta el día de hoy no tengo. Pero bueno, va a llegar a la Cámara de Diputados con la expectativa de que ustedes lo respalden. Las indicaciones que se están atrasando, ya no están para mañana, van a estar a fin de mes, son como 200 indicaciones a fin de semana. La otra semana estará, cuando llegue en septiembre a la Cámara, veremos las indicaciones, veremos si se ha recogido algo de lo que planteamos. Yo espero que sí, el ministro mandó señales que está abierto, va a andar hoy día por el Congreso, ¿no es cierto?, en esas condiciones, pero hoy no, yo al menos avalar reformas a favor de los empresarios en estas condiciones, a mí me cuesta mucho. Veremos entonces. Diputado, gracias por haber venido. Gracias a usted.